En una cantina llena de asesinos, el cazador más letal de la galaxia encontró su igual no en potencia de fuego, sino en un humano silencioso que caza. La cantina de vanguardia de la estación Nexus se había ganado su reputación a través de años de albergar a los personajes más cuestionables de la galaxia, y esta noche no era la excepción. El aire estaba cargado de un cóctel de mezclas atmosféricas que permitía a docenas de especies diferentes respirar cómodamente mientras se envenenaban lentamente con sus intoxicantes marinos preferidos. Los hongos bioluminiscentes se arrastraban por las paredes, proporcionando un brillo verde enfermizo que de alguna manera hacía que todos parecieran más peligrosos o más patéticos, dependiendo de su perspectiva. El establecimiento atendía a comerciantes, contrabandistas, mercenarios y algún que otro diplomático que se había perdido tanto literal como moralmente. El Nexari con tentáculos se rozó con el choque de Chedini mientras etéreos gaseosos flotaban en trajes de contención especializados cerca del techo. El nivel de ruido oscilaba entre una conversación fuerte y un alboroto apenas controlado, lo que para los más vanguardistas contaba como una velada tranquila. Zef, el dueño de la cantina, pulía los vasos con 3 de sus 7 tentáculos mientras mantenía los otros 4 listos para agarrar el equipo antidisturbios que guardaba detrás de la barra. El negocio iba bien, lo que significaba que los problemas eran inevitables. En el centro de la cantina, dominando tanto el espacio físico como el paisaje sonoro, se encontraba la garra sangrienta de Craig. El mercenario Borak medía casi 3 metros de alto y su cuerpo de reptil estaba repleto de músculos suficientes para aplastar un contenedor de envío estándar. Sus escamas tenían un tono carmesí profundo que hablaba de la brutal evolución de su mundo natal, mientras sus ojos brillaban con la inteligencia depredadora que había convertido a su especie en los principales cazadores de la galaxia. Esos mismos ojos tenían cautiva a una audiencia de 20 espectadores mientras él contaba su última aventura. Así que ahí estaba yo, continuó Krex, con la voz tranquila y segura de quien nunca se ha encontrado con un espejo que no le guste, rastreando a esta humana por las colonias de Vega. Los lugareños la llamaban el fantasma de Terminus B. Pero los fantasmas no sangran. Hizo una pausa para impresionar, dejando que su lengua, como un tenedor, se asomara para saborear el aire. Me llevó 3 semanas acorralarla en las ruinas de Nueva Shanghái. 3 semanas jugando a sus jueguecitos, dejándola creer que era lista. La mano con garra de Borax envolvió su bebida, un recipiente que parecía cómicamente pequeño en su agarre. Cuando finalmente encontré su escondite, ¿sabes qué estaba haciendo? Llorando. Llorando de verdad como el pequeño mamífero débil que era. Me rogó que la dejara ir. Me prometió información sobre otros asentamientos humanos. Su risa retumbó como un trueno lejano. Le dije que ya tenía toda la información que necesitaba. Su público proporcionó la mezcla esperada de reacciones. Un grupo de comerciantes aplastados chasquearon sus mandíbulas en lo que parecía un aplauso entre los de su especie, mientras estaban solos. Los tentáculos de los comerciantes Nessari se retorcían con lo que podría haber sido excitación o disgusto. Los etéreos gaseosos se mantuvieron diplomáticamente neutrales, como hacían con casi todo. Sus trajes de contención no mostraban ningún indicio emocional perceptible. Cerca del fondo del bar, un capitán de carga terrano canoso llamado Murphy negó con la cabeza y murmuró algo en su bebida que sonó sospechosamente a blasfemia. Su compañero, un altar cibernéticamente mejorado, simplemente miró a Krex con la expresión que suele reservarse para ver a alguien pisar algo desagradable. Sin embargo, la mayoría de los asistentes parecían contentos con la actuación de Krex como lo que era: entretenimiento gratuito para acompañar su alcohol carísimo. Se reclinaron en sus asientos, con las bebidas en la mano, observando el espectáculo con la diversión distante de quienes han visto suficiente de la galaxia para saber que en cada cantina hay al menos un bocazas con historias cuestionables. La puerta de la cantina se abrió con un suave siseo neumático, dejando entrar a una figura que la mayoría de los clientes apenas notaron. El recién llegado medía aproximadamente 1,7 metros de altura.
con una apariencia algo común y corriente que le permitía mezclarse con la multitud en una docena de mundos diferentes. Cabello castaño recogido en una sencilla coleta, vestía ropa de civil estándar que podría haberse comprado en cualquiera de las miles de estaciones de comercio. Se movía con la silenciosa eficiencia de quien ha pasado años aprendiendo a no llamar la atención, deslizándose entre la multitud como agua entre piedras. Sus ojos, de un verde pálido que parecía catalogar todo lo que veían, recorrieron la sala una vez antes de posarse en un taburete vacío al fondo de la barra. «Whisky Terán», le dijo a Cefe, con la voz apenas alcanzada para ser escuchada por encima del ruido de fondo. «Todo lo que tengas que no haya sido cortado con anticongelante». Los tentáculos de Cep se movieron con práctica eficiencia, produciendo una botella de vidrio. «O eres muy valiente o muy estúpido al pedir whisky terrestre en un lugar como este», observó. Su voz tenía el tono húmedo y burbujeante característico de su especie. «Probablemente un poco de ambos». Vera Martínez respondió, aceptando la bebida con un gesto de agradecimiento. La audición mejorada de Crex captó el intercambio y sus ojos brillantes se fijaron en el humano con el tipo de interés que un gato podría mostrarle a un ratón particularmente regordete. Esta era una oportunidad perfecta para demostrar su experiencia a su audiencia. Un auténtico mortal vivo sentado allí como un regalo del universo. Bueno, la voz de Crex resonó en toda la cantina, provocando que varias conversaciones se detuvieran. Parece que tenemos ante nosotros un auténtico Terran. Dime, pequeño humano, ¿has oído las historias de la garra de sangre de Craig? Tal vez vuestra gente haya compartido historias de mis cacerías alrededor de vuestras fogatas. Vera se giró ligeramente en su taburete mirando al enorme Vortak con el tipo de interés leve que uno podría mostrarle a un artista callejero. Ella tomó un sorbo de whisky, hizo una mueca ante el sabor y se encogió de hombros. No puedo decir que lo tengo. El despido casual golpeó a Crex como un golpe físico. Allí estaba él ofreciéndole la oportunidad de disfrutar de la presencia del más grande cazador de mundos de la muerte de la galaxia. Y ella actuó. Como si estuviera hablando del clima. Sus escamas se oscurecieron a un rojo más profundo y su voz adquirió un tono que hizo que varios clientes recordaran de repente que tenían que estar en otro lugar. Quizás necesites una educación más detallada, continuó Crex, y su anterior tono teatral fue reemplazado por uno considerablemente menos amistoso. He rastreado a los de tu especie por 17 sistemas estelares. He cazado soldados terranos, colonos terranos, piratas terranos y toda variedad de tu patética especie. Empezó a describir sus métodos con gran detalle, su voz cada vez más alta y animada a medida que pintaba imágenes de miedo, desesperación y captura inevitable. La cantina se quedó en silencio mientras otros clientes escuchaban con incómoda fascinación o de repente encontraban sus bebidas mucho más interesantes que la conversación. Vera, mientras tanto, seguía bebiendo whisky con la misma expresión apacible que había mostrado desde que entró. Si las descripciones cada vez más violentas de Crex la molestaban, no dio muestras de ello. Podría haber estado escuchando un informe meteorológico por toda su reacción. El ruido ambiental de la cantina pareció desvanecerse a medida que Crex alcanzaba el clímax de su último relato. Algo relacionado con una colonia minera terrana y lo que él afirmaba eran técnicas de interrogatorio creativas. Su público se había sentido atraído por el espectáculo de ver a alguien muy valiente o muy estúpido antagonizar a un depredador superior de 3 metros de altura. Vera dejó su vaso con un suave tintineo que de alguna manera, en el relativo silencio. Cuando habló, su voz tenía el mismo tono conversacional que alguien usaría para preguntar sobre los patrones climáticos locales. Menuda colección de historias, dijo, girándose por completo para encarar las grietas por primera vez. Tengo curiosidad. Sin embargo, ¿alguno de ellos se marchó? La pregunta quedó suspendida en el aire como algo físico. Las conversaciones que habían continuado en susurros en los bordes de la cantina simplemente se detuvieron. Incluso el zumbido de fondo de los sistemas de soporte vital pareció detenerse,
como si la propia estación contuviera la respiración. Los tentáculos de Zef se congelaron a medio pulir el cristal que había estado limpiando. Murphy, el capitán de carga, levantó la vista de su bebida con la expresión de quien acaba de oír el primer estruendo de una avalancha. Los implantes ópticos de Altarion, mejorados cibernéticamente, dijeron mientras enfocaban la escena con precisión mecánica. Los ojos brillantes de Krex se entrecerraron, su anterior actitud teatral evaporándose como la humedad en el vacío. ¿Qué dijiste? Pregunté si alguno de ellos se marchó, repitió Vera. Su tono permaneció completamente neutral. Por tus cacerías, quiero decir, es solo que la mayoría de tus historias parecen terminar igual. Y me preguntaba sobre tu tasa de éxito con, digamos, objetivos experimentados. Las escamas del bórax se oscurecieron a un carmesí intenso que indicaba excitación o agresión, y dado el contexto, la mayoría de los clientes de la cantina apostaban por esta última. Su enorme figura se movió, sus músculos se tensaron bajo su piel como cables bajo tensión. Mi historial es perfecto, gruñó Craig, bajando la voz al retumbar subsónico que su especie usaba para intimidar. Nunca he perdido un objetivo, nunca he fallado en una cacería. Mi colección de trofeos se extiende por 3 instalaciones de almacenamiento a lo largo del borde exterior. Comenzó a caminar de un lado a otro. Sus movimientos transmitían la amenaza fluida de un depredador nato. Tengo el cuero cabelludo del carnicero de la estación Kepler, las manos del terrorista que destruyó el convoy comercial Centuri y el cráneo del humano que pensó que podía esconderse en los campos de asteroides del sistema Vegas. Cada palabra destilaba el orgullo de alguien que contaba sus mayores logros. Cazo a la presa más peligrosa de la galaxia, continuó, alzando de nuevo la voz. Los habitantes de The Outworld, los Terran, los depredadores máximos de la Tierra, el sistema del alma, las criaturas que se arrastraron fuera de un pozo de gravedad tan profundo que debería haberlos aplastado desde un mundo tan hostil que intenta matar todo lo que hay en él al menos 2 veces al día. Ahora la multitud estaba absorta. Varios accidentes se habían acercado y sus ojos compuestos brillaban con fascinación. Un grupo de comerciantes Nixari había abandonado su mesa por completo, acercándose para tener una mejor vista de lo que estaba a punto de suceder. Incluso los Atereals habían descendido más abajo en sus trajes de contención. Sus formas gaseosas se arremolinaban con lo que podría haber sido anticipación. En la esquina, Murphy notó que su compañero alulariano buscaba algo debajo de la mesa y colocó una mano restrictiva sobre el brazo del cyborg. Todavía no, Rex, murmuró. Veamos a dónde nos lleva esto. Cerca de la barra, un comerciante de apuestas aceptaba silenciosamente apuestas de cualquiera que estuviera dispuesto a apostar por el resultado. Las probabilidades estaban claramente a favor de Krex, lo que decía algo sobre el nivel de inteligencia general del cliente promedio de una cantina. Vera asintió pensativamente, como si Krex acabara de proporcionarle una información particularmente interesante. Eso es impresionante, dijo, y de alguna manera logró que el cumplido no pareciera serlo. Así que, esas cacerías suyas generalmente implican rastrear a individuos aislados, personas que están solas, aisladas de sus redes de apoyo. El ritmo de Krex vaciló ligeramente. Cazo donde puedo encontrar mis objetivos. Por supuesto, Vera aceptó de inmediato. Pero tengo curiosidad por tu metodología. ¿Prefieres atacar a los objetivos cuando están descansando o te gusta el desafío de enfrentarlos cuando están alerta y preparados? Utilizo cualquier táctica que la situación requiera, respondió Krax. Pero en su voz se percibía un tono defensivo que antes no existía. La flexibilidad táctica es absolutamente esencial, dijo Vera, asintiendo como si estuviera discutiendo técnicas agrícolas con un compañero agricultor. ¿Y sus objetivos? ¿Normalmente estaban armados? Me refiero a más allá del equipo básico de supervivencia. Las preguntas seguían llegando. Cada uno entregado con el mismo interés casual. Cada uno de ellos, de alguna manera, hace que las impresionantes victorias de Krex suenen menos impresionantes. Ella le preguntó sobre los rangos de combate,
Si sus objetivos tenían entrenamiento militar, si alguna vez había enfrentado resistencia organizada, si alguna de sus cacerías había involucrado grupos en lugar de individuos. ¿Qué estás insinuando? Exactamente. Krex exigió. Su voz ahora tenía un tono que era definitivamente defensivo más que agresivo. Vera pareció genuinamente sorprendida por la pregunta. No estoy insinuando nada. Solo estoy tratando de comprender tus métodos de caza. Es fascinante. Realmente. Quiero decir, rastrear depredadores máximos en un mundo muerto requiere verdadera habilidad. Hizo una pausa y tomó otro sorbo de whisky. Estoy particularmente interesado en sus protocolos de evaluación de riesgos. Pero ¿cómo se puede determinar si un objetivo es probablemente una amenaza real frente a alguien que simplemente es de la Tierra? Porque estadísticamente hablando, la mayoría de los humanos no son en realidad asesinos entrenados. A pesar de lo que los olívidos pudieran sugerir, la cantina ahora estaba completamente en silencio, pero incluso el zumbido de fondo de los sistemas de soporte vital parecía apagado. Todos los presentes empezaban a comprender que estaban presenciando algo mucho más peligroso que una simple confrontación de bar. Estaban observando a un profesional en acción. La confiada arrogancia del Krex se había evaporado como la atmósfera a través de una brecha en el casco. El enorme Vortak se encontró en la incómoda posición de ser diseccionado por alguien que apenas le llegaba al pecho y hablaba como si estuviera pidiendo el almuerzo. Sus escamas habían cambiado de su agresivo color carmesí a un patrón modelado que entre su especie indicaba confusión y creciente alarma. «Le haces muchas preguntas a la presa», dijo. Pero las palabras salieron mal. En lugar del gruñido amenazante que buscaba, sonó casi petulante, como un niño al que le han descubierto. «Hice preguntas porque tengo genuina curiosidad», respondió Vera, con un tono que seguía siendo exasperantemente razonable. «Quiero decir que cazar habitantes del mundo de la muerte es un asunto serio. La tasa de mortalidad para ese tipo de trabajo debe ser astronómica, especialmente si se busca personal capacitado». Ella hizo un gesto hacia la multitud con su vaso. «Estoy seguro de que a todos aquí les encantaría saber tu secreto. ¿Cómo puede alguien mantener una tasa de éxito perfecta en una profesión de tan alto riesgo?» La multitud murmuró su acuerdo, aunque no estaba claro si sentían genuina curiosidad o simplemente disfrutaban viendo al autoproclamado mayor cazador de la galaxia retorcerse. Probablemente ambos. La lengua de Craig se movió nerviosamente, saboreando el aire en busca de amenazas que no podía identificar. Algo estaba muy mal en esta situación, pero su cerebro de depredador no podía procesar qué era. La pequeña hembra humana ya debería estar encogida de miedo, o al menos mostrando algún signo del miedo que era la respuesta natural de toda especie de presa ante un Vorak. En cambio, se sentó allí como si estuviera asistiendo a una conferencia sobre regulaciones del comercio interestelar. «Mis métodos han sido probados por el tiempo», dijo, recurriendo a su jactancia anterior. «Rastreo, acorralo, elimino. Simple y efectivo». «Oh, absolutamente». Vera asintió. La simplicidad suele ser el mejor enfoque. Pero tengo curiosidad por la parte de acorralar. Eso implica que tus objetivos intentan huir, lo cual tiene sentido para los civiles. ¿Pero qué pasa con el personal militar? También corren. La pregunta fue como un golpe físico. Los ojos de Krex se abrieron ligeramente antes de contenerse. Todas las presas corren cuando se enfrentan a un depredador superior. Interesante teoría, dijo Ver divertida. En mi experiencia, los soldados entrenados tienden a luchar en lugar de huir, especialmente cuando están acorralados. Pero, por otro lado, tal vez hayas desarrollado técnicas para identificar objetivos con mayor probabilidad de cooperar. Hizo que pareciera que estaba hablando de métodos de control de plagas, pero las implicaciones flotaban en el aire como una nube tóxica. Varios clientes intercambiaron miradas, y el comerciante de accidentes, que aceptaba apuestas, de repente pareció menos seguro de las probabilidades que ofrecía. «¿Qué sugieres?», preguntó Krex,
pero su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Vera ladeó la cabeza, considerando la pregunta. Bueno, si yo estuviera en tu línea de... En cuanto al trabajo, probablemente me centraría en objetivos fáciles. Refugiados, quizás. Personas exhaustas, desnutridas, comerciantes desesperados que pasan la mayor parte del tiempo en gravedad cero y no distinguirían un arma de la otra. Colonos que se alistaron para cultivar, no para luchar en guerras. Cada palabra era pronunciada con precisión clínica, y cada una impactaba como un mazazo. La atmósfera de la cantina había pasado de una expectación entretenida a algo mucho más depredador. Pero ahora el depredador era la pequeña mujer humana que destruía con calma una leyenda. Eso tendría sentido, continuó. Máximo beneficio, mínimo riesgo. Un negocio inteligente, en realidad. ¿Para qué enfrentarse a un asesino entrenado cuando puedes cobrar la misma recompensa por traer a la abuela de alguien? El enorme cuerpo de Crex temblaba, su compostura depredadora completamente destrozada. No sabes de lo que hablas, ¿verdad? Preguntó Vera, y por primera vez, había algo cortante en su voz. No era exactamente ira, sino la frialdad del interés profesional. Déjame que te lo explique. Crex. Una cacería típica probablemente sea algo así. Dejó su vaso y se giró por completo para mirarlo. Sus ojos verde pálido de repente parecían mucho menos humanos que momentos antes. Consigues un contrato con un humano. Investigas. Encuentras a alguien aislado, preferiblemente alguien que lleve un tiempo huyendo. Alguien que esté cansado, asustado, tal vez herido. Lo rastreas hasta donde se esconda. Esperas a que esté dormido o distraído. Luego, actúas. La cantina estaba en silencio sepulcral, salvo por el sonido de la respiración cada vez más agitada de Crex. Tu objetivo probablemente ruega, continuó Vera, sin elevar la voz por encima del tono de una conversación. Te ofrecen dinero, información, cualquier cosa que crean que pueda salvarle la vida. ¿Y por qué no lo harían? Son refugiados, no soldados. Nunca han sido entrenados para resistir un interrogatorio ni para luchar en una situación imposible. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Crex con el interés distante de un científico que examina un espécimen particularmente interesante. Lo que da miedo no es que los mates, dijo finalmente. Lo que da miedo es que te hayas convencido de que te convierte en una especie de superdepredador. Que cazar refugiados desesperados te equipara a un auténtico guerrero. Las palabras impactaron en la cantina como una bomba de conmoción. La multitud retrocedió levemente, no por las palabras humanas en sí, sino por las implicaciones que conllevaban. Esto no era solo un insulto a CRE personalmente. Era un asesinato a toda su reputación profesional. Murphy, el capitán de carga, dejó escapar un silbido bajo. Bueno, que me aspen, murmuró a su compañero altariano. No solo lo está retando. Le está haciendo una autopsia completa. Cerca de la barra, los tentáculos de C habían dejado de moverse por completo. El dueño de la cantina había presenciado muchos enfrentamientos violentos a lo largo de los años, pero esto era algo completamente diferente. Esto fue un asesinato de carácter elevado a una forma de arte. Crex intentó reaccionar, su voz se elevó hasta convertirse en un rugido que debería haber sido intimidante, pero de alguna manera pareció desesperado. No tienes idea de con qué te estás enfrentando, humano. Yo soy la garra de sangre de Craig. He matado a más de tu especie de lo que puedas imaginar. Estoy segura de que sí, respondió Vera con calma. La pregunta no es cuántos has matado. La pregunta es qué clase de personas eran cuando los mataste. Ella tomó su vaso nuevamente y agitó pensativamente el whisky restante. Mira, hay una gran diferencia entre un cazador y un verdugo. Un cazador se enfrenta a una presa peligrosa que puede contraatacar. Un verdugo simplemente mata cosas que no pueden defenderse.
El silencio que siguió fue tan completo que parecía como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Entonces, ¿cuál eres tú, Krex? La pregunta quedó en el aire como una sentencia de muerte, y Krex sabía con absoluta certeza que cualquier respuesta que diera sería incorrecta. Su enorme figura se desplomó ligeramente y la confianza depredadora que lo había definido durante décadas se desmoronó como una casa construida sobre arena. Yo, empezó, pero luego se detuvo. La voz se le quedó atrapada en la garganta como un engranaje oxidado. Vera tomó otro sorbo de su whisky, aparentemente sin inmutarse por el hecho de que acababa de reducir a un depredador máximo de 3 metros de altura a un desastre tartamudeante. Está bien, dijo ella suavemente. Creo que ambos sabemos la respuesta a esa pregunta. Ella se giró ligeramente en su taburete, dirigiéndose tanto a la multitud como a Krax. Por si sirve de algo, no hay vergüenza en ser un verdugo. Alguien tiene que encargarse de la desagradable pero necesaria labor de limpiar los desastres de la sociedad. Simplemente es importante llamar a las cosas por su nombre. El despido casual fue de alguna manera más devastador que cualquier insulto. Había reducido el trabajo de su vida, su reputación, toda su identidad a una labor desagradable pero necesaria. ¿Quieres saber quién soy?, continuó Vera, con un tono que se mantuvo familiar a pesar de que todos en la cantina estaban pendientes de sus palabras. Soy Vera Martínez, ex sargento de artillería Martínez, Cuerpo de Marines Coloniales, Tercera Fuerza Expedicionaria. El efecto fue inmediato. El vaso de Murphy golpeó la mesa con tanta fuerza que la rompió. Los implantes ópticos del Altarión funcionaron frenéticamente mientras procesaban la información. Incluso los etéreos gaseosos parecieron vibrar con la conmoción dentro de sus trajes de contención. 12 años de servicio activo. Vera continuó como si estuviera leyendo un Rumi o Tours en la frontera. Guerras, 2 operaciones clasificadas en la espiral exterior. 3 años como instructora de supervivencia en el Centro de Entrenamiento de Combate de la Marina en Titán. Hizo una pausa, estudiando su whisky con el mismo interés moderado que había mostrado en todo lo demás. Ocupación actual: consultora de seguridad privada, especializada en supervivencia en entornos hostiles y protección cercana para clientes de alto riesgo. El silencio de la cantina había adquirido una cualidad casi religiosa. Todos los presentes comprendieron que estaban en presencia de algo realmente peligroso, posiblemente por primera vez en sus vidas. Lo que pasa con cazar auténticos habitantes de los mundos de la muerte, dijo Vera, con la voz de un profesor explicando un concepto particularmente importante, es que tendemos a contraatacar. No es realmente un deporte cuando ambos bandos están en juego. Se volvió hacia Krex, que se había quedado completamente inmóvil, como lo hacen las presas cuando se dan cuenta de que un depredador los ha detectado. Un verdadero enfrentamiento con personal entrenado no implica acorralar a alguien en una cueva y escucharlo suplicar, explicó. Se trata de que alguien como yo te siga durante 3 días por un terreno que intenta activamente matarnos a ambos, usando equipo. Nunca has visto antes, empleando tácticas que tu especie aún no ha desarrollado. Su tono permaneció completamente tranquilo, pero sus palabras pintaron una imagen que hizo que varios clientes tomaran sus bebidas con extremidades temblorosas. Significa tratar con alguien entrenado para convertir objetos domésticos en armas, que puede construir explosivos con materiales que encontrarías en cualquier armario de suministros estándar, que conoce 17 maneras diferentes de matarte usando solo sus manos y lo que encuentres por ahí. Señaló la cantina con su vaso. Por ejemplo, desde donde estoy sentada ahora mismo, puedo ver al menos 43 objetos que podrían convertirse en armas con una preparación mínima. Los controles ambientales podrían manipularse para crear un incidente con gas venenoso. Los generadores de gravedad artificial podrían sobrecargarse para crear un efecto de implosión localizada. Incluso este vaso podría convertirse en algo significativamente más peligroso que su función actual. La forma informal en que presentó esta evaluación táctica la hizo de alguna manera más aterradora que si hubiera estado gritando amenazas.
Esto no era bravuconería ni pose. Era una profesional explicando las herramientas de su oficio. La parte realmente divertida. Continuó diciendo que el personal militar real tiende a trabajar en equipo. Así que, incluso si logras abatir a tu objetivo principal, es muy probable que los compañeros de escuadrón objetivo ya se estén moviendo para flanquear tu posición. Krex emitió un sonido que podría haber sido un intento de hablar, pero no surgió nada coherente. Y luego está el aspecto psicológico, dijo Vera, entusiasmándose con el tema. Verás, cuando cazas refugiados, los motiva el miedo. Quieren escapar, sobrevivir, volver a ver a sus familias. Pero cuando cazas soldados, los motiva algo completamente diferente. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y por primera vez desde que entró en la cantina, su expresión cambió de un interés leve a algo considerablemente menos amigable. Nos motiva saber que si no los detenemos, les harán a otras personas exactamente lo que les han estado haciendo a los refugiados. Y eso tiende a hacernos muy concentrados. La transformación fue sutil pero inconfundible. La mujer humana común y corriente que había entrado en la cantina había desaparecido y había sido reemplazada por algo que irradiaba el tipo de una letalidad silenciosa que los profesionales reconocían al instante. Así que cuando me preguntas si alguno de tus objetivos se ha librado alguna vez, dijo Vera, bajando la voz hasta casi un susurro. Lo que realmente me preguntas es si alguna vez te has enfrentado a alguien realmente peligroso. Terminó su whisky con un movimiento fluido y dejó el vaso vacío en la barra con un suave tintineo. Y ambos sabemos la respuesta, ¿verdad, Krex? La legendaria compostura de Borax finalmente se quebró por completo. Sus escamas habían adquirido un gris modelado que indicaba terror entre su especie, y su enorme cuerpo temblaba como una hoja en un huracán. El cazador de mundos de la muerte más temido de la galaxia había sido reducido a un animal asustado por una mujer que ni siquiera había alzado la voz. Vera metió la mano en su chaqueta y todos en la cantina se tensaron. Incluso la mano de Murphy se desvió hacia el arma que ocultaba bajo su abrigo. Pero lo único que sacó fue una ficha de crédito estándar que dejó en la barra junto a su vaso vacío. Gracias por las bebidas, Z, dijo, con la voz, volviendo al mismo tono anodino que había usado al pedir. Quédate con el cambio. Se puso de pie, ajustándose la chaqueta con los mismos movimientos casuales que había usado durante toda la noche. La transformación fue notable por su plenitud. El depredador letal desapareció de nuevo bajo la apariencia de un contratista civil común y corriente. ¿Sabes cuál es la verdadera diferencia entre un cazador y una presa?, preguntó, deteniéndose en la mesa de Craig. El Borak ni siquiera podía mirarla, con la mirada fija en el suelo como un niño al que han pillado mintiendo. La presa corre. Los cazadores no tienen por qué hacerlo. Caminó hacia la salida de la cantina. Sus pasos no hacían más ruido que al entrar. En la puerta, se detuvo y se giró para dirigirse a la sala por última vez. Owen se quiebra. Su voz se oyó con facilidad en la silenciosa cantina. Quizás deberías considerar un cambio de carrera. La galaxia se está haciendo más pequeña y las noticias corren rápido. Eventualmente, te encontrarás con alguien que realmente caza. La puerta neumática se cerró tras ella con un suave siseo, dejando cantina en absoluto silencio. Durante largos instantes, nadie se movió. Luego, lentamente, las conversaciones comenzaron a reanudarse en voz baja. El comerciante de accidentes, que había estado aceptando apuestas, devolvió discretamente el dinero de todos sin que se lo pidieran. Pero Murphy pidió otra bebida y tomó nota mental de evitar cualquier trabajo que pudiera ponerlo en el lado equivocado de los veteranos de la Marina colonial. Krex permaneció sentado, mirando la mesa. Su reputación estaba en ruinas y su confianza destrozada sin remedio. El cazador de mundos de la muerte más temido de la galaxia había sido destruido no por la violencia, sino por la simple aplicación de la verdad pronunciada por alguien que sabía la diferencia entre un depredador y un impostor. Al final, había obtenido su respuesta. No,
Ninguno de sus verdaderos objetivos se había marchado jamás. Pero claro, nunca se había enfrentado realmente a